tardes, hermanos. Un gusto volver a vernos nuevamente. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente reunidos. Hoy vamos a estudiar. Pablo le dijo a los colosenses del capítulo 1, es el capítulo 2, pero comienza desde el capítulo 1, versículo 24. El apóstol Pablo exhorta a los colosenses en el capítulo 1, versículo 24, y en el capítulo 2 hasta el versículo 7. Un versículo cada quien. Colosenses 1, 24. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada con vosotros para que anuncien cumplidamente la palabra de Dios. Misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora han sido manifestados a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El versículo clave es el 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad. Vamos a ir a una oración. Vamos a ver. Padre, le damos gracias por esta oportunidad que nos da de aprender y conocer un poco más de su Escritura, la cual es de edificación para nuestras vidas. Queremos pedirle, rogarle, se quede con cada uno de nosotros y nos ayude para que todos salgamos edificados en esta tarde. Que usted sea, sabemos que usted es el invitado de honor y queremos pedirle, rogarle, sea con cada uno de nosotros. Así le pedimos perdón si le hemos fallado y nos ponemos nuevamente en sus manos, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque oramos y le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. El tema de hoy es andad en Cristo. Pablo está hablando a los colosenses, pero también este mensaje va a los gentiles. Después que usted y yo nos bautizamos, cada uno de nosotros somos llamados a tener en mente la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a ser diferentes a los del mundo. Ya no podemos vivir como viven todos allá afuera. Ahora somos de adentro, ahora somos parte de Cristo
bueno, nuestra prioridad es ser diferentes a los de afuera. Por eso el apóstol Pablo, los versículos que acabamos de leer, dice que él ha estado enseñando y les dice a los colosenses, en los versículos 24 y 25, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo nos está enseñando algo muy importante. Esta es una verdad la cual el mundo no la puede entender, pero nosotros los que hemos recibido a Cristo podemos entender que toda la Escritura es una riqueza, y esa es la que el apóstol Pablo nos está anunciando. Versículo 28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Ahí ya viene una exhortación. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A los que han recibido a Cristo. Usted y yo ya recibimos a Cristo, pero tenemos que perfeccionarnos. Hablábamos hace, yo creo que fue el domingo pasado en la tarde o otro día, que nosotros ya somos perfectos en Cristo, pero nos vamos a ir perfeccionando poco a poco, como va creciendo nuestra fe. Hay personas que dicen que aún no somos perfectos, pero no, ya somos perfectos, pero ahora la misma palabra nos va a ir perfeccionando poco a poco hasta llegar hasta la madurez que es en Cristo. Por eso Pablo dice, el versículo ese 28 que acabamos de leer: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cristo es el que actúa en el apóstol Pablo, pero nomás en el apóstol Pablo. No, también Cristo actúa en cada uno de nosotros. Él es perfecto y nos va a ir perfeccionando con su palabra. Cuando nosotros leemos o escuchamos su palabra, bueno, a veces la palabra redarguye en nosotros. A veces traemos algunas cosas que no le agradan a Dios y la misma palabra nos redarguye y dice: no, sí, cierto, esto no lo estoy llevando a cabo. Esto tampoco. Bueno, entonces ahí Cristo nos va a ir perfeccionando para que seamos perfectos en Cristo. Pero el versículo 1 del capítulo 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Nosotros nunca vimos el rostro del apóstol Pablo, pero por medio de su palabra, de sus enseñanzas, podemos imaginarnos cómo él era. A los corintios les habla un poquito fuerte, porque eran una iglesia muy desordenada. Pero así también al día de hoy va a haber iglesias desordenadas, la cual hay que poner en práctica la palabra de Corintios. Pero ahora el apóstol Pablo está enseñando a los colosenses y está enseñando a los gentiles. ¿Por qué a los gentiles? Porque los gentiles era el pueblo que no era parte del pueblo de Dios. Vivían de una forma desordenada. Sus palabras, sus vocabularios eran diferentes. El pueblo judío pues venía por parte del pueblo judío, pero los gentiles que no eran pueblo de Dios, bueno, vivían de una manera que no agradaba a Dios. Pero el apóstol Pablo dice
que toda esta enseñanza que Él nos muestra es para que usted y yo seamos consolados. El versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, ahí viene la exhortación, y ahí es donde vamos a empezar nuestro tema. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué podemos entender ahí? Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿quién es el que nos llamó? Cristo. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor, dice, andad en Él. ¿Cómo anduvo Cristo? Pedro nos está diciendo que Él vivió una vida santa. Y todo el ejemplo que Él nos dejó es para que nosotros sigamos sus pisadas. También Pedro lo dice más adelante. Nosotros los que hemos recibido a Cristo, los que hemos recibido su palabra, los que ya tenemos el conocimiento, porque todo esto es el conocimiento de Dios. Bueno, ahora ese conocimiento, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? Primero, como cuando uno se bautiza, es un niño en Cristo. Bueno, primero tiene que alimentarse de leche. Y luego se va a ir alimentando después de alimento sólido. Después va a entender y comprender qué es andar en Cristo. Pero yo creo que ahorita no hay recién nacidos. Ya tenemos algunos un año, o más de medio año, o más de 2 años. Bueno, ya debemos de comer alimento sólido. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16. Fíjense lo que le dijo Pablo. Ahí mismo estamos en Colosenses capítulo 2. Ahora vaya a Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué le dijo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. La palabra de Cristo. La palabra de Cristo. La Biblia fue inspirada por Dios. Acuérdense, Dios utilizó a hombres. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cristo y Dios es la misma persona. Entonces toda la palabra es palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo aquí en los Colosenses que la palabra de Dios debe de morar. Nomás cuando venimos a los servicios. No, dice que debe de abundar abundantemente en vosotros. Así es. ¿Cómo podemos que la palabra abunde abundantemente? Porque dice la palabra de Cristo debe morar abundantemente. Abundar es una cosa, abundantemente es otra cosa.
¿Sí me entiende? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de la palabra? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de la palabra? ¿Tenemos poquito o tenemos mucho? ¿Abunda abundantemente o nomás abunda poquito? El apóstol Pablo está preparando a los gentiles y nos está enseñando los misterios, pero también hay una exhortación que nos está diciendo que cada uno de nosotros debemos de andar como Cristo anduvo en esta tierra. Cuando Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu, se bautizó y después el Espíritu lo llevó al desierto y en el desierto fue tentado. Y las tentaciones las venció con la palabra. Y si Cristo las venció con la palabra, bueno, eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Estamos en un mundo lleno de tentaciones, lleno de obstáculos, pero nada nos va a detener por predicar y enseñar el Evangelio. Aunque van a venir oposiciones, por eso es necesario que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Si no abunda la palabra en nosotros, bueno, es necesario empezar a llenarnos del conocimiento. ¿Alguien quiere decir algo? Básicamente ser este sacrificio vivo, ¿verdad? Para allá iba, Romanos 12:2. Hay que hacer un sacrificio para que la palabra abunde en nosotros. Y ese sacrificio está en nosotros. Hay un versículo donde dice que Dios hace el hacer como el querer. O sea, Dios nos pone la palabra, pero está en mí el ponerla en práctica o el estudiarla. Siempre nosotros recomendamos que cuando usted vaya a orar o cuando usted vaya a leer la Escritura, primero ore a Dios. Porque acuérdese que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y si nos ponemos a leer sin orar, bueno, vamos a leer con debilidad. Después nos agarra un sueño, después viene una interrupción, suena el teléfono o cualquier cosa y nos distrae de llenarnos abundantemente de la palabra. Por eso es necesario hacer un sacrificio. Romanos 12:2 dice: no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, Dios quiere que nos vayamos renovando día con día, que vayamos transformándonos y que vayamos cambiando nuestro estilo de vida. Que sea nuestro estilo de vida como fue el de Cristo. Por eso Pablo dice que debemos de andar como Él anduvo. La vida cristiana demanda completa obediencia a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La vida cristiana demanda completa obediencia. La obediencia es hacer más que decir, porque a veces decimos más en vez de hacer. La obediencia nos lleva a hacer, a actuar. Por eso Jesús le decía en una ocasión, dice que muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos. ¿Qué quiere decir? Que hablamos más, ponemos más en nuestra boca
a Cristo, o decimos más palabrería que en llevarlo a la acción. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, bueno, debemos de guardar sus mandamientos, así como lo dice Juan 14:15, que si nosotros amamos a Cristo, bueno, debemos de guardar sus mandamientos, y ahí nos lleva a una obediencia absoluta. Un cristiano que no obedece los mandamientos de Cristo y solamente pronuncia o solamente se enfoca en hablar de Cristo, pero no lo lleva a la práctica, ¿cómo puede decir Señor, Señor, si no obedece los mandamientos de Cristo? Cada uno de nosotros debemos de reflexionar en la manera que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Cada uno debemos de examinarnos si estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Pablo les está diciendo ahí a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El punto número 1 es arraigados. ¿Qué significa arraigados? Bien cimentados, bien seguros en las cosas de Dios, bien seguros, bien cimentados. Debemos de tener una fe firme en lo que hemos creído. Porque en versículos antes dice para que no seamos movidos. O el versículo 8 dice para que nadie nos engañe. Por eso debemos de estar bien arraigados. O sea, que nuestra fe en lo que nosotros hemos creído y en lo que nos han enseñado, que vaya acompañado con la verdad. ¿Qué entendemos más por arraigado? También eso de arraigados, hermano, es como cuando una planta está bien, cuando dice uno, esa planta está muy arraigada, o sea, Como las palmeras. son unas palmeras que tienen, pero es algo positivamente hablando, ¿verdad? Ante los pies de Jesucristo, ¿no? Que estuvimos firmes, una firmeza. Como los árboles que están a las orillas de los ríos. Hay un salmo, parece que habla de eso. Para que no nos- Seamos como las palmeras, para que cuando seamos movidos no seamos caídos, sino que sí, nos tambalea la prueba, la lucha, pero no somos arrancados. espiritualmente hablando, porque somos firmes y arraigados. Jesús enseñaba a sus discípulos el costo de seguirle a Él, el costo de andar por Él. Y es un costo en el cual usted y yo ya lo sabemos. Es algo en lo que debemos usted y yo renunciar. Por ejemplo, Jesús dijo allá en Lucas capítulo 14, versículo 33, que cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. Cada uno de nosotros debemos estar firmes en lo que hemos recibido, aprendido por la Escritura. Pero para poder llenarnos del conocimiento tenemos que renunciar a algunas cosas. O sea, ahí implica el sacrificio. El apóstol Pablo quiere enseñarnos a que cuando nosotros estamos arraigados a la palabra de verdad, bueno, no vamos a poder movidos, o nuestra fe no va a poder ser movida. Aunque vengan unos que nos digan, bueno, ya ve que en la tele hoy están señales del fin del mundo, irán y que ya se están cumpliendo las señales del apocalipsis. O sea, esas cosas no debemos de dejar movernos por la mentira. Por eso debemos de tener el conocimiento pleno y de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, son conflictos que vienen entre estos políticos. Pero la Escritura no nos muestra de estas cosas. Así que, para que no seamos engañados, debemos
de llenarnos del conocimiento para poder estar firmes ante cualquier desafío que venga a nuestra vida. Decía la hermana, la vida cristiana demanda sacrificio. El sacrificio es acto de abnegación a algo. O sea, si hay algo que me está robando más por poder adquirir el conocimiento, bueno, necesitamos hacer un sacrificio por dejar algo y aprovecharlo en estas riquezas que tenemos delante de nosotros, que es la palabra de Dios. En pocas palabras, no debemos de ser perezosos, sino diligentes. Cada uno de nosotros siempre se nos exhorta a ser fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Ahí mismo que leíamos Colosenses 3, versículo 17, ya la Escritura habló que la palabra de Cristo debe de abundar en abundancia en nosotros, pero en el versículo 17 dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso. Debemos de vivir como Cristo anduvo en este mundo. Si nos ponemos a analizar, dice la Escritura que el Señor no tuvo descanso. Amanecía y emprendía su ida, ya sea a cualquier ciudad, pues él lo hacía porque el tiempo de él era corto. Nosotros al día de hoy tenemos un tiempo, a veces pensamos que es un tiempo muy largo, pero también es corto, porque las almas se están perdiendo y el Señor Jesucristo emprendió su viaje y en 3 años enseñó a sus discípulos. Y los discípulos en 3 años empezaron a predicar la palabra. Bueno, nosotros debemos de seguir el mismo ejemplo, pero debemos de estar arraigados en las Escrituras, conforme a la verdad. Y dice en la segunda parte, y sobre edificados en Él. ¿En quién? Debemos de estar sobre edificados. Sobre edificados en Él, sobre edificados en Cristo. Dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es sobre edificados en Cristo, que nosotros tenemos que parecernos más a Cristo o caminar más donde Él caminó, o sea, seguir sus pasos. Si Él es nuestro ejemplo, bueno, debemos de seguir ese ejemplo. ¿Qué es Juan 14, 7, donde dice que Él es el camino? Y nosotros caminamos en ese camino, edificándonos en el camino o con las palabras que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para poder llegar hasta donde está Él. Pero mientras que Él viene, bueno, necesitamos llevarnos con nosotros a los demás. Sí. Perdón, ¿puedo comentar? Sí. El Señor Jesucristo nos dio muchos ejemplos y los apóstoles
igual. Entonces nosotros, cuando venimos al conocimiento de la verdad, debemos de hablando de cimientos, hablando de estar arraigados en las cosas de Dios, cuando obedecemos el Evangelio, debemos de estar bien, bien sabidos, vamos a decir así. Ustedes busquen la palabra. Debemos estar bien seguros en lo que hemos creído. Como los hermanos de Berea, yo siempre pongo ese ejemplo, que ellos vinieron a anunciar el Evangelio, los apóstoles les anunciaron el Evangelio a esos hermanos y todos los días escudriñaban las Escrituras. Bueno, así nosotros, para estar bien seguros. Y el Señor Jesucristo puso un ejemplo, hablando de dos cimientos, puso dos ejemplos. Y dice en Lucas capítulo 6 y versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó, dice ahí, cavó y hondó, y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Entonces, sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros que estamos fundados en la roca y la roca es Cristo. Debemos estar bien arraigados al Señor Jesucristo. Como usted en la mañana puso el ejemplo de que Jesús, cuando nosotros nos bautizamos, cuando creemos en Él, nos lleva en sus brazos, nos carga en sus brazos y ahí nos trae. Y no nos deja caer, porque estamos sostenidos por Jesús. Entonces, y el 49 dice, más el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Si no hacen lo que yo les mando. Entonces, vosotros sois mis amigos, también dicen, si hacéis lo que yo os mando. Entonces nosotros debemos de estar bien seguros y cimentados sobre la roca, porque la roca es Cristo. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad en Cristo Jesús, en lo que hemos creído del Evangelio, pueden venir a decirnos otros falsos profetas, falsos ministros, hablarnos diferente, y nosotros ya estamos bien cimentados en las cosas de Dios y podemos defendernos y no ser llevados de otras falsas creencias, porque estamos bien cimentados en la roca y la roca es Cristo. Así es. Acuérdense que el título de la enseñanza es andar en Cristo, andar en Él. Bueno, cuando una persona anda en Cristo, muestra las actitudes de una vida cristiana perfecta. Ya somos perfectos en Cristo, pero hay cosas que todavía hay que perfeccionar y la palabra nos va a ir perfeccionando para que nosotros podamos dar testimonio del Evangelio. El apóstol Pablo dijo ahí mismo en Colosenses 1:28, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Y en Hechos 20:24 el apóstol Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Andar en Cristo es dar testimonio de Cristo, es vivir como Cristo, para que la gente de allá afuera pueda ver que realmente Cristo vive en mí. Así, cuando nos pregunten, ¿eres cristiano? Decir con una convicción firme, lleno de fe, sí, soy cristiano. Pero si tenemos todavía algunas querellas o cosas que nos desvían de un comportamiento de nuestra vida en Cristo, bueno, es necesario empezar a hacerlas a un lado, empezar a perfeccionarnos. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar? Bueno, cuando nos arraigamos a las Escrituras, cuando nos sobrededicamos, o sea, cuando vivimos conforme a la enseñanza y cuando nos confirmamos en la fe. Así, esos son 3 puntos. Cuando practicamos estos 3 puntos, vamos a abundar en muchas y buenas y mejores acciones. Porque ahí dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras obras se van a mostrar de una manera diferente a los que no son cristianos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es andar en Cristo, andar en Él. Todo lo que Él nos ha enseñado debe de estar en nosotros. Y Él, por medio de su palabra, acuérdense que nos va a ir purificando, o sea, nos va a ir limpiando. No estamos ya 100% limpios, pero Él quiere que nos purifiquemos, o sea, que seamos lo mejor limpios. Por eso dice que debemos de ser santos como Él santos. Si Él está apartado del pecado, bueno, quiere que seamos como Él, apartados completamente de todo lo que no le agrada. Y debemos estar dispuestos, como dice Tito 3:1, debemos de estar dispuestos a toda buena obra. Hermano, Sí. allí mismo en Colosenses capítulo 1, el versículo del 9, el apóstol Pablo siempre pedía y oraba por la iglesia de fuera de a los romanos, a los colosenses, los filipenses, pero él siempre oraba día y noche, y en esta ocasión le dice a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, esos son los consejos que los apóstoles nos dan a nosotros también, que día tras día nos esforcemos por ser agradables al Señor. Y aquí en Efesios capítulo 5, hablando el apóstol Pablo a los Efesios, les dice cómo debe de ser la iglesia. Entonces dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en la voluntad, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, por eso el Señor, los apóstoles, nos aconsejan cómo debemos de ser, porque Cristo nos va a presentar a nosotros ante su Padre y quiere que seamos perfectos, sin mancha y sin arruga alguna. Entonces, por eso nosotros debemos día tras día tratar de ser una iglesia gloriosa ante los ojos de Dios. Y estos son algunos consejos, porque andar en Cristo implica pues andar como Él anduvo. Tuvo compasión por los enfermos, fue humilde, se humilló, nunca abrió su boca cuando lo maldecía. O sea, andar en Cristo implica una obediencia total. Para poder andar en Cristo es necesario pedirle a Dios que nos ayude. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es necesario la oración, pedirle a Dios que nos ayude a poder vivir como Cristo anduvo en este mundo. Por eso es necesario la oración. Santiago dijo allá en capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero como decía la hermana, necesitamos sacrificarnos para que Dios pueda también ver que estamos esforzándonos por llegar a la perfección, por llegar a la madurez. Así que andar en Cristo significa andar en completa obediencia a Dios, andar en sacrificio vivo y tener un total revestimiento de toda buena obra. Así que, ya para terminar, Colosenses 3, 23 al 25. Te lo voy a leer. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que todo lo que nosotros vayamos a hacer, hagámoslo como para el Señor, porque cada uno de nosotros estamos delante de los ojos de nuestro Dios. Él es el que nos ve, Él es el que sabe la intención de nuestro corazón y Él es el que sabe cómo estamos viviendo delante de Él. Por eso es necesario, si andamos mal, bueno, pues orar y arrepentirnos. Acuérdense que tenemos un abogado, el cual aboga por nosotros. Si no estamos viviendo en obediencia, bueno, es necesario decirle al Señor, pedirle perdón. Señor, no estoy viviendo en obediencia, ayúdame a hacer tu voluntad. Si alguien tiene otra pregunta. La pregunta es: ¿estamos siendo obedientes nosotros a este llamado, a andar en Cristo? Si no, pues es necesario empezar de nuevo, ponernos a cuentas, para que aquel día, cuando seamos llamados, no seamos avergonzados y podamos ser glorificados juntamente con Cristo cuando Él regrese. Así que debemos de vivir una vida cristiana en un continuo crecimiento y transformación, en una vida marcada con una relación íntima con Dios, en un amor profundo por los demás y en un compromiso con la santidad y un servicio desinteresado. Recuerden que Dios es el que nos va a dar, es el que nos va a ayudar a mostrar todas estas cualidades, pero es necesario acercarnos más a Él y servirle en completa obediencia. Si no hay otro comentario, bueno, ahí le vamos a dejar.
traen? ¿Tiene otro comentario? Bueno, yo que insiste en que contestemos algo, que debemos de estar preparados para toda la oportunidad que se nos presente. El apóstol Pablo, como lo digo, que él siempre oraba por las iglesias, y oraba y amonestaba, y oraba y amonestaba. Y dice en 1 Tesalonicenses 1, capítulo, después los cristianos, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, dice: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos, dice el apóstol Pablo, que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Entonces, Dios nos llamó a su reino de gloria. Jesús nos compró con su propia sangre, derramó su sangre por nosotros. Por eso quiere que nosotros seamos obedientes ante las cosas de Dios y que andemos como es digno del llamamiento con que se nos llamó, porque somos privilegiados, bienaventurados, somos felices, dichosos, gloriosos, porque Dios nos llamó a nosotros que no éramos su pueblo, pero Él nos hizo, Jesús nos compró con su propia sangre, y por eso nos encarga que andemos como es digno del llamamiento de Dios. Que seamos dignos para poder participar de las moradas celestiales. Es una tarea que tenemos como cristianos, Sí. y lo primero es la obediencia, porque Cristo vino y obedeció al Padre, y Él nos ha enseñado la obediencia. Así que vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios, y que Dios nos bendiga.